Señor me lo bendiga ricamente. Quienes habla el evangelista Daniel Antón del ministerio El Rey te llama. Estamos con la séptima y última clase de evangelismo, de taller evangelismo, avanzando a la conquista. Y esta última clase habla sobre la obediencia, sobre las consecuencias que nos trae cuando estamos con Jesús. Y también vamos a estar hablando que el cielo es real, el infierno es real, según lo que habla la palabra en Apocalipsis. Y a través de la obediencia vamos a estar partiendo con el Señor. Vamos a también aclarar a través de la palabra qué importante es la obediencia y qué importante, qué consecuencias trae el andar con Jesús, el caminar con Jesús. También hemos hablado también de la unidad, la unidad hace la fuerza, que seamos uno como el Señor es uno. Y también vamos a estar hablando que sobre la venida de Cristo. La venida de Cristo habla sobre el arrebatamiento es traslación, sacar una cosa de un lugar y trasladarlo a otro. Ese es arrebatamiento, como un abrir y cerrar de ojo, el arrebatamiento de la iglesia. Por eso vivimos tiempos decisivos donde está el espíritu del anticristo, pero todavía no está manifestado el anticristo físicamente, porque hay alguien que nos detiene, que es la iglesia de Jesucristo, y hasta que no seamos arrebatados y no se vaya el Espíritu Santo, no puede manifestarse el anticristo físicamente. Entonces vemos que primero Cristo vino, la primera venida de Cristo fue físicamente, renunció a todo su reinado allá en el cielo y se hizo hombre. Esa es la primera venida en Cristo a la tierra. La segunda venida de Cristo no va a ser visible, pero esa es la segunda venida de Cristo. Hoy se está diciendo Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, pero Cristo no va a ser visible sino en las nubes, nadie, ningún ojo lo verá, que es el arrebatamiento de la iglesia. Aquellos que aceptaron a Cristo como Señor y único Salvador, seremos arrebatados de repente. Vamos a ser recibidos en las nubes por el Señor, pero ningún ojo lo verá. Después, sí, después de la gran tribulación, dice que Cristo vendrá visible y todo ojo lo verá. Dice que van a querer esconderse en las peñas y en las cuevas para que de tanta gloria que va a ser manifestada. Vamos a entrar entonces en las consecuencias que nos trae cuando estamos con Jesús. En el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 17, lo vemos clarito que dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron gran temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. Versículo 18, y muchos de los que habían ejercido la magia venían confesando sus pecados y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50 piezas de plata. ¡Qué impresionante! Cuando el Señor Jesucristo irrumpe en un hogar, en una familia, en un individuo, en una persona, no hay brujos que valgan, porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Por eso dice que tenemos que amar a nuestro prójimo, pero aborrecer las prácticas o las vestiduras que ellos hacen. Ahora, las consecuencias que nos trae como estar con Jesús es en el Hechos 19:20, que lo dice clarito: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Eso ocurre cuando estamos con Jesús, que somos la vid. ¿Se acuerda San Juan 15? Que apartado de él nada somos. Si estamos en la vid, que es Cristo, todo lo que hagamos va a resplandecer y va a ser sazonado con sal. Es lo mismo que usted, por ejemplo, haga una ensalada de especies, de lechuga o de tomate y no le pone sal, va a quedar amarga, ¿sí? Pero si usted la pone un poquito de sal, le va a dar gusto. Esa es la sal. La sal sazona algo rico, porque dice, si la sal no tiene gusto, la tierra es insípida, dice, no sirve para nada, ni para echarlo a los cerdos. Entonces es para sazonar, igual que la luz es para alumbrar, no es para esconderse, es para alumbrar. Por eso Jesús fue clarito que dijo: vosotros sois la sal y la luz del mundo. Ustedes saben que la unidad de la iglesia, la unidad entre hermanos, la unidad entre creyentes, es como una bomba que los poderes satánicos no pueden evadir. Yo cuando van a la guerra, en tiempo en Vietnam, que minaban toda la tierra y se pisaba, se explotaba. Bueno, esto es así. Cuando la iglesia está unida es una bomba que apenas la toca ya fue detonada y explota. Nada puede estar en contra de la iglesia o de dos que estén de acuerdo. Ahora, tenemos que entender que
lo que es espiritual, son el ejército de oscuridad que está comandado por Satanás, el príncipe de este mundo de oscuridad. Por eso Jesús dijo: necesario que yo me vaya porque el príncipe de este mundo viene y él no tiene nada que ver en mí. Así que los reinos están gobernados por Satanás, está gobernado por principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él tiene su ejército bien armadito. ¿Se acuerdan cuando Lucifer, luz verde, el Señor lo mandó a gobernar la tierra? Dice que se vio lleno de hermosura y convivió con la mitad de los ángeles, la tercera y cuarta parte de los ángeles, y dijo: voy a hacer el trono arriba de mi Dios y voy a gobernar. Qué tremendo. Ahí está en Isaías 14, lo puede ver clarito, y en Ezequiel 38 habla sobre estas características que tenía Luzbel, el sello de la creación, de la perfección. Sin embargo, se halló rebelión en su corazón y quiso ser más que Dios. Por eso tentó a Adán y Eva, por eso los tentó, y bueno, tuvo que venir el segundo Adán, que es Jesucristo, y dejó establecida la iglesia para que gobernásemos y seamos luz. La iglesia tiene que unirse, somos un cuerpo, amigo mío, hermano, hermana, amigo, somos un cuerpo. Y como dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 21, dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí en el libro de Romanos está Hechos, Romanos, no se olviden los 4 evangelios, después del libro de los Hechos viene Romanos 12, lo estamos buscando porque todo lo tenemos que leer, para que vean que estamos usando la palabra también. Dice el versículo 1, deberes cristianos: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovaos en vuestro entendimiento. Tenemos que renovarnos para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reprende con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para los necesidades de los santos. Quiero repetir el versículo 12. Gozosos en la esperanza. ¿Qué? Gozosos. Sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid a los que maldigan, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con humildad. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis mal a nadie por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal.
Esto es unidad, esto es estar unido. Así que si la iglesia está unida, tenemos que hacer como hizo Pablo y Silas en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25 al 26. Es un detonador que hace explotar toda una cárcel, todo un infierno en este caso. Nosotros somos como Pablo y Silas. Está el Espíritu Santo, está el cielo, está Jesús que intercede por nosotros, y después están los dones que Él nos dejó, o ministerios, los ministerios, todo junto, los dones, los talentos, los ministerios, el ministerio de maestro, el pastor, el evangelista, el profeta y el apóstol, todos juntos, detona la bomba del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, y el infierno explota. Dice que todas las cárceles, dice que todas las puertas se rompieron en el lugar donde estaban. Dice que tembló cuando ellos empezaron a orar, empezaron a cantar, empezaron a adorar al Señor, y el Espíritu Santo hizo un estruendo. Dice que tembló la cárcel, las puertas se abrieron, los presos no campó ninguno. Dice que el carcelero se quería matar y ellos le dijeron: no te mates. Y dijo: ¿qué tengo que hacer, varones? Dice: arrepiéntete, cree tú y toda tu casa será salva. Dice: arrepiéntete, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador y serás salvo tú y toda tu casa. La pregunta es: ¿para quién fue creado el infierno? ¿Para qué fue creado el infierno? Esto es lo que muchos se preguntan. Entonces, ¿para qué fue creado el infierno? ¿Todos van a ir al infierno? Le dicen el purgatorio, pero el purgatorio no existe. Siempre digo un chiste que dice: una pulga le dice a la otra: ¿qué vas a hacer cuando te mueras? ¿Dónde vas a ir? Al purgatorio. Entonces, para que se ría un poquito, pero no existe el purgatorio, es el infierno. El infierno está establecido por la desobediencia de Adán, del primer hombre. Está establecido que el hombre nazca, crezca, muera una sola vez, y después el juicio. Esa es la primera muerte. Por eso, si morimos con Cristo es una cosa, y si morimos sin Cristo también vamos a ir la muerte. No va a venir a buscar. La muerte no va a venir a buscar a todo, pequeño, grande, anciano, no importa la edad que tenga. Vamos a ir todos a parar al cementerio, pero la muerte va a venir a buscarnos, nos lleva al tribunal, y Cristo dice: a ver, abre los libros, y dice que los libros serán abiertos, y si no se halló en Cristo tu nombre en el libro de la vida, que te arrepentiste, reconociste a Cristo como tu Salvador, dice que sos apartado, y la muerte te llevará a un lugar aparte. Ahora, si vos te arrepentiste, naciste nuevo y aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, Jesucristo le dice a la muerte: no, yo lo compré con mi sangre. Entonces dice que la muerte no tiene potestad, porque Jesús venció la muerte y al tercer día resucitó. Entonces, vamos a ver que el infierno existe, pero para entender esto tenemos que ir a la palabra del Señor. Vamos a ir ahí en Mateo, en San Mateo, en el libro San Mateo, capítulo 24, no se olviden, los capítulos son los números grandes y los versículos son los chiquititos. Estamos leyendo aquí la palabra del Señor para que entendamos toda esta enseñanza, a qué nos lleva. Hay un principio y hay un final. ¿Vio cuando todos dicen hay un principio y hay un final? Hoy el mundo toda la vista está en Irak, en Israel, en las naciones, pero el epicentro de la bomba que se está por desatar es Irán. Ustedes saben que donde hubo un principio hay un final. ¿Saben que Irán, está el Jordán, están los ríos Éufrates y todo, el Tigris? Dice que ahí era el Edén, donde hubo un comienzo, tiene que haber un final. La tercera guerra mundial, que es el Armagedón, ahí va a ser centrado todo, ahí va a ser la definición donde el Señor se va a glorificar. Por eso hay un principio, donde hubo un principio hay un fin. Cuando Adán desobedeció, lo sacó del Edén del Señor, pero vino el segundo Adán, que es Cristo. Jesús vino a salvar a Israel, pero Israel lo rechazó. Entonces nos injertó en el olivo, no desechó al pueblo de Israel, pero a nosotros nos injertó. No éramos pueblo y nos hizo pueblo. Entonces todos aquellos, judíos, no judíos, griegos, no griegos, gentiles, no gentiles, dice: aquel que se arrepiente y acepta a Cristo como Señor y Salvador, ese será salvo. Entonces dice que hay libros que se van a abrir. Mateo 24, versículo 25 al 42, vamos a leer. Dice así: ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quieran que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las alegrías. Dios no es Dios de muertos, Dios es un Dios
vivo. Por eso le decían al Señor Jesús, deja que voy a enterrar a mi padre y te sigo. Deja que los muertos entierren a su muerto. Él es un Dios vivo, no era que no lo deje que lo entierre, sino que sígueme, cree, sígueme primero. Yo soy un Dios vivo, yo puedo dar vida. Eso lo quiso hacer entender el Señor Jesús. Dice también la venida del Hijo del Hombre, versículo 29, y inmediatamente después de la gran tribulación, hoy son tiempos de tribulación, cuando venga el arrebatamiento va a ser la gran tribulación, tremendo esto, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está a las puertas. Clarito, todo lo que estamos viendo es clarito, el Señor está a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Nadie lo sabe, nadie, ni el mejor adivino, ni el mejor profeta. Dice, pero el día y la hora nadie, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente el Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será dejada y la otra será tomada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora haría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperáis, que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre toda su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos los bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Así será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremendo, querido amigo. También vamos a estar viendo que hablamos de los libros en Apocalipsis, capítulo 20. Tenemos acá Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15. El juicio ante el gran trono blanco, para que sepamos a través de la palabra de lo que estamos hablando. Y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, porque Él es el que revela la palabra, Él es el que revela en el corazón, el que da discernimiento, el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, y vi un gran trono blanco en el que estaba sentado en él, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Qué fueron abiertos? Los libros, no el libro, los libros. Y dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades
entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Creo yo que más clarito a través de la palabra de Dios, es impresionante. Entonces también vimos el arrebatamiento. El arrebatamiento es traslación, la segunda venida de Cristo, pero en los cielos, en las nubes, nadie lo verá. Esto antes de la gran tribulación. En estos días está por acontecer, en cualquier momento, cualquier segundo, en cualquier instante, un de repente, un abrir y cerrar de ojo. Por eso es tiempo de enderezarnos, es tiempo de unirnos, es tiempo de ordenar nuestra casa, nuestro altar, nuestra oración, nuestra vida, nuestra familia, todo lo que está a nuestro alrededor, ponernos a cuenta. El Señor en esta pandemia, en estos días de pandemia que estamos en nuestras casas, hay que aprovechar a ordenar el altar en todo, a valorar lo que nunca hemos valorado y bueno, usar el tiempo con astucia, como habla Pedro, seamos sabios. ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Dónde habla el arrebatamiento? Muchos dicen, no, muchos lo tienen por tardanza, muchos no creen que esto es real. La palabra es verdad. Mire, en Apocalipsis, vamos un poquito para atrás, capítulo 7, en el capítulo 7, versículo 9, 7:9, la multitud vestida de ropas blancas, la multitud. Vamos a leer hasta el versículo 17. Dice, después de esto miré, y esto habla Juan, el apóstol Juan en la isla de Malta, de Pasmo, en la isla de Pasmo, cuando fue llevado, lo llevaron preso en aquel lugar, lo habían tirado en una olla hirviendo, pero después lo desterraron a una isla hasta que se muera de viejo. Pero el Señor le reveló todo el Apocalipsis, aleluya, que a través del Espíritu Santo lo podemos discernir y nos puede llevar a toda verdad, nos puede dar entendimiento. Y muestra aquí la multitud vestida de ropas blancas. Anhelá esto, querido amigo, querida guerrera, querido guerrero. Anhelá ser vestido con vestiduras blancas, lavados por la palabra. En este tiempo nos lavamos por la palabra nos limpia. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles están en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría, la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Le hizo una pregunta el anciano a Juan. Le dijo, ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le servían de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué maravilloso saber esto, qué maravilloso. Vamos a ver entonces, que lo hemos visto en Romanos 12, el gozo y el dolor, la aflicción, pero en la obediencia. No es un dolor de tristeza, de amargura, que nos lleva a la muerte, sino un dolor de gozo, un sufrimiento por las causas del Señor, injustamente también. Pero en la obediencia,
vamos a ver dos historias de dos personajes que hablan sobre la obediencia y la desobediencia. Tal vez nos identifiquemos con uno de estos, porque estos son tiempos de obedecer o tiempo de desobedecer. El que es justo practique la justicia, el que es santo santifique, sea que inmundo sea inmundo. Pero vemos que el Señor, ¿qué es lo que más ama? ¿Los sacrificios o que le obedezcamos? Que son buenos los sacrificios, es bueno servir, pero eso no está basado todo, sino que seamos obedientes. ¿Qué va a hacer sacrificio? ¿De qué va a ir a la iglesia? ¿De qué va a ir a tal lugar o a tal lugar si no somos obedientes? Por eso él dice que leamos la palabra, que seamos buenos oidores, pero también que seamos hacedores de la palabra. Amén. Vamos a ver entonces una enseñanza de Jesús que nos enseña sobre la obediencia. En el libro de Mateo, de San Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 29, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Qué lindo ser obediente, ¿no? Qué lindo ser obediente. Pero cualquiera que no oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron vientos y soplaron viento y vinieron ríos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y esa casa cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, que sabían la palabra, pero no eran obedientes, sino que eran desobedientes. Por eso el Señor le dice: no sean como los fariseos, como los escribas, sino hagan lo que ellos están enseñando, pero ellos no lo practicaban. Lo enseñaban, pero no lo practicaban. Qué impresionante. Por supuesto, quiero hablar de Jonás. ¿Vio el profeta Jonás? Él fue desobediente, un hombre temeroso. Pero vamos primero a viajar un poquito en la palabra del Señor, que es la Biblia. Quiero hablar sobre la obediencia. ¿Qué acarrea la obediencia? ¿Se acuerdan que habíamos también compartido qué causa cuando estamos con Jesús? Las cosas que ocurren qué acontece cuando estamos con Jesús. Ahora, ¿qué acontece cuando somos obedientes? ¿Qué acontece cuando somos desobedientes? Cuando tomamos una buena decisión, repercute sobre nuestros hijos. Cuando tomamos una mala decisión, repercute también sobre nuestros hijos, como la ley de la gravedad. La lluvia es para todo, no es para uno poquito. Por eso también dice la palabra: el alma que pecare morirá. Dice: los pecados de los padres van sobre los hijos, en el Antiguo Testamento. En Cristo, el alma que pecare, esa morirá. Dice que la salvación es personal. Ahora, la salvación de nuestros hijos le tenemos que enseñar a llevarlo a los pies de Cristo, a nuestros hijos, ¿sí? Porque la salvación es personal, pero nuestras desobediencias van a repercutir sobre nuestros hijos, nuestras malas decisiones. Toda decisión mala que tomemos va a repercutir sobre todo lo que viene por delante. Y si tomamos buenas decisiones, también van a repercutir para nuestros hijos todo lo que nos rodea. Ahora, en el libro Zacarías habla de la obediencia, el obedecer, que es lo que más agrada al Señor. Zacarías capítulo 7, versículo 1 al 17. Nos hablas y nos enseñas sobre obedecer es mejor que el ayuno. Porque ¿de qué vale ayunar si no somos obedientes? ¿No es cierto? Ahora nos enseña también cuál es el verdadero ayuno. Miren, Zacarías 7:1. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Kisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Cerecer con Regem, Melec y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primero, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y en el Negüe y en Acefela también
habitados. ¡Wow! Capítulo 7, versículo 8. Vino mi palabra de Jehová a Zacarías diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda. Vemos acá la desobediencia que fue la causa del cautiverio. Miren lo que es la obediencia, lo que es la desobediencia. ¿Por qué habían ayunado esos 70 años? Zacarías le dice acá en el capítulo 7, versículo 8, dice: vino mi palabra de Jehová a Zacarías diciendo: juzgad conforme a la verdad, haced misericordia y piedad cada cual con su hermano, con su prójimo. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y pesaron sus oídos para no oír, y taparon sus oídos para no oír. Dice, versículo 2, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, enviada por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Versículo 13, y aconteció que así como él clamó, y no escucharon, también ellos clamaron, y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues se convirtieron en desierto las tierras deseables. Podemos hablar mucho de la obediencia, queridos amigos, como en Génesis, capítulo 3, ¿se acuerdan? Adán y Eva, que desobedecieron. La desobediencia es rebelión, se rebelaron, eso es pecado. Pecado cerrar al blanco, porque muchos dicen que no, ¿quién no peca? Pero cuando hablamos del pecado original, es la rebelión, pecado cerrar al blanco. Dios les dio una orden, ellos desobedecieron. Eso, erraron al blanco. Ahora, en estos tiempos, por eso el Señor a través de Moisés dio los 10 mandamientos, pero eso no eximía todo, no era todo. Una cosa es pecar, que es rebelión. Ahora, ¿qué nos lleva a una rebelión? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, mentira, engaño, adulterio. Todas esas cosas nos llevan a una rebelión. El fumar es pecado y vos te vas a morir. Te va a hacer mal a tu pulmón. Pero eso te lleva a una rebelión. Todo lo que nos lleva a una rebelión es pecado. Trae muerte. Pecado cerrar al blanco. Trae muerte. ¿Sí? Ahí está la cosa. Por eso dice que está establecido que el hombre nazca, crezca y después muera, y después el juicio. Podemos ser unas buenas personas, pero si no tratamos a Cristo, no nacimos nuevos, estamos muertos espiritualmente. No solo con ser buenas personas, sino que tengamos a Cristo en nuestro corazón. Eso es pecado. Nacimos con el pecado de Adán, muerte espiritual, muerte física, ¿sí? Por eso el segundo Adán nos vino a redimir de la muerte eterna, porque nosotros fuimos creados del polvo. El polvo eres, al polvo volverás. Y maldijo al hombre, maldijo a la tierra, maldijo a la serpiente, maldijo a la mujer. ¿Se acuerdan? La serpiente es símbolo de Satanás. Lo maldijo. Tú le pisarás en la cabeza y tú le morderás el calcanel y él te pisará la cabeza. Nosotros fuimos hechos del polvo, y si estamos en desobediencia, la serpiente, Satanás, tiene autoridad sobre la humanidad, sobre el ser humano. ¿Sí? Por eso dice, si aceptamos a Cristo, ya pertenecemos, nos saca de las tinieblas a la luz. Esa fue la redención en la cruz del Calvario. Ahí cargó con todas nuestras culpas, nuestros pecados. Se hizo inmundo, maldito aquel que muere en un madero. Él se hizo maldito por cada uno de nosotros. Cargó con todos nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Por eso que Dios se le apartó, ¿sí? Porque fue decisión de Jesús. Dice que descendió a lo más profundo, arrebató las llaves al diablo de la tierra, y dice que libertó a los cautivos que habían muerto en justicia, que habían caminado con Dios, que se habían arrepentido en el diluvio, pero pagaron con su vida, los rescató, venció la muerte. ¡Wow! Por eso está sentado a la diestra del Padre y nos dio la autoridad a nosotros, la iglesia. Bendito sea el Señor. Podemos ver también lo que nos enseñan las Escrituras en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, 1 al 14, y Deuteronomio 28, del 15 al 68. Eso para leer, léalo, que está muy interesante. Ahora sí podemos hablar de este personaje, de Jonás. Usted sabe que fue desobediente, aunque era temeroso.
Pero vamos a ver por qué fue desobediente. Vamos a ver un poquito la historia de Jonás. Ustedes saben que el nombre Jonás quiere decir paloma. Paloma. Era un hombre astuto, era un hombre sensible, pero vos le golpeás la mano como la paloma y salió volando, se asustaba de nada. Era un hombre manso, pero lo espantás un cachito y salía volando para cualquier lado. Por eso le pusieron bien el nombre Jonás. Ahora Jonás es paloma, ¿sí? Se le describe a Jonás como alguien enérgico, colérico, enojadizo, violento y de mentalidad estrecha. Políticamente, Jonás resultaba obvio que Jonás amaba extraordinariamente a Israel y era un patriota apasionado desde el punto de vista religioso. Era un hombre muy temeroso del Señor, a quien reconocía como Dios del cielo y creador de los mares y de la tierra, pero su desobediencia inicial, su posterior renuncia a la obra de obedecer, fue un cólera por la amplitud de su misericordia mostrada con los ninivitas. Revela inconstancia obvia en la aplicación de su fe. La historia termina sin que indique cómo respondió Jonás a la lección o exhortación de Dios. Recuerdan que había sido desobediente porque era un hombre temeroso, él creía en Dios, pero ninivitas subyugaban a los de Israel, lo tenían como esclavos, peor que Egipto. Por eso cuando Dios le habla que Nínive estaba perdida totalmente, que iba a ser destruida, Dios le habla a Jonás, pero Jonás dice, no, yo sé que vos lo vas a perdonar. Por eso que agarró y tomó un viaje, se tomó otro barco, se fue para otro lado, porque sé que era clemente, que esto lo otro, y bueno, hasta que fue desobediente, se subió al barco, hubo una gran tempestad, lo tiraron al mar, se lo tragó un pez, después de 3 días, clamó ahí adentro del pez. ¿Cuántas veces estamos como Jonás? Lo escupió en tierra y fue a la tierra, fue obediente. De esa manera Dios lo tuvo que procesar para que fuera al lugar donde Dios lo mandó. Dice que empezó a predicar y en el primer día se convirtieron todos, hasta el rey. Y después se enojó Jonás, se sentó en una calabacera a descansar y se enojó, quería morirse. Porque él sabía, yo sabía que vos lo ibas a perdonar. Vivió enojado y por el enojo se perdió la bendición. Por eso dice el Señor también en su palabra que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No sea que ninguna raíz de amargura estorbe para que podamos alcanzar la tierra prometida, que es la boda del Cordero. Bendito sea Dios. Vemos el profeta Jonás, 2 cosas maravillosas. Vemos la compasión en la historia, ¿no es cierto?, de Jonás, la compasión y el gran amor de Dios por todos los hombres. A pesar que él fue desobediente, vemos el amor de Dios. Vemos el amor de Dios. Dice, yo sé que los Dios va a perdonar, y ¿para qué voy a ir a predicar si Dios los va a perdonar? Bueno, pero ahí vemos la compasión de Dios. Siempre la compasión de Jesús también por las personas, más allá. A esas personas que nos odian, que nos tienen bronca, que no se lo merecen, pero Jesús tenía compasión y veía más allá y extendía la mano. Y también vemos el amor de Dios por la humanidad. ¿Se acuerdan Sodoma y Gomorra, que iba a ser destruido? Y Abraham clamó y Dios le dijo, si hay uno, por ese uno, yo lo salvaré. Y salvó a Lot. Oh Señor. Dice así en San Juan capítulo 3 versículo 16, se cumple esta palabra del gran amor de Dios y que Dios es compasivo. Por eso dice que los días serán acortados por amor a los escogidos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos dice, levántate, como le dijo a Jonás, lea la historia de Jonás, le dijo, levántate, ve a la gran ciudad, a Nínive, y proclama que en 40 días destruirá a Nínive. Dios le dijo, levántate, pero él se levantó, pero se fue para otro lugar, tomó otro barco. ¿Cuánto el Señor nos dice, levántate, y tomamos otro lugar, nos vamos para otro lado, nos vamos menos a donde Dios nos mandó, nos vamos para otro lado? Le dio una orden, levántate. Ahora le dijo, prepárate. Dios lo quiso preparar, pero se escondió en un barco. Y hasta que lo tuvo que tirar en el mar, mire, en un pez. 3 días dentro de un pez. ¿Cómo habrá clamado, no? Que hasta la muerte, mirá, clamó. Y Dios tuvo piedad de él. Le dijo, apiádate, así como yo tuve piedad de vos. Dice que al 3er día él clamó y dice que el pez lo escupió en Nínive para que vaya a predicar. Dios se apiada. Dios nos enseña de la piedad. Entonces nos dice, levántate, prepárate,
y apiádate. Estos son tiempos de prepararnos, de tener piedad por la humanidad, por las almas que se pierden. Y vemos también la última parte, ya estamos terminando. Estamos viendo sobre la obediencia, el amor de Dios. ¿Se acuerdan el arca de Noé? En Génesis capítulo 6, la maldad de los hombres, como en este tiempo, el Señor dijo que serán como el tiempo de Noé. ¿Usted leyó la historia de Noé en Génesis? Léala. Parece como en estos tiempos, que la maldad del hombre se multiplicó. Hombre con hombre, mujeres con mujeres, matan, se suicidan, maldad, se aborrecen. Todo como en los tiempos de Noé. Ahí en el capítulo 6, versículo 9 al 12, Dios se agrada de Noé, halló gracia, que hallemos gracia, favor inmerecido, que hallamos gracia. Dios nos escogió a cada uno de nosotros, como a Noé, en ese tiempo le dijo un arca, el arca somos nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Si tú crees, tú y toda tu familia será salva. Noé creyó, los hijos creyeron, sus 3 hijos, las 3 nuevas le creyeron, y su esposa, porque Noé caminaba con Dios. Noé era amigo de Dios, no era enemigo. ¿Podemos ser amigos o podemos ser enemigos? Un amigo es cuando cumple todo a pesar de cosas que no le gusten, porque va a haber siempre un no. No es todo sí, pero el amigo cumple a pesar de que son no. Aquellos que quieren ser amigos y después desobedecen no son amigos. Mejor tenerlo amigo a Dios y no de enemigo. Que Dios nos manda a hacer algo y por enojarlo no lo hacemos. Bueno, esos son enemigos. Génesis capítulo 6 al 13, Noé prepara el arca, le dio una orden. Estos son tiempos de prepararnos. Y después en el capítulo 7:1 viene el diluvio, un abrir y cerrar de ojo. La hora y el día nadie lo sabía. Pero Dios le dijo, cierra la puerta, ¡wow! Todos se burlaban, se casaban, se daban en casamiento. Y ahí, cuando menos se lo esperaran, un abrir y cerrar de ojo. Como en este tiempo, como en esta pandemia. El arca, después en el capítulo 8, el arca dice que descendió en tierra firme. Bendito sea Dios. Ahí nos lleva el Señor al cielo, a las bodas del Cordero, tierra firme, calles de oro. Bendito sea Dios. Nada nos va a atemorizar, ni el sol va a calentar, no nos va a quemar, porque Dios jugará cada una de nuestras lágrimas. Y en el capítulo 9 Dios bendice a Noé. Dios los bendice, Dios nos bendice. Así que qué tremendo es esto, todo esto maravilloso. Ahora el hombre pregunta, ¿cuándo será el día? ¿Cuándo será el día? Se pregunta mucho. Bueno, el día y la hora nadie lo sabemos, pero dice, cuando veáis todas estas cosas, sabéis que estoy a las puertas, como la higuera. Aprendamos de la higuera. Cuando vemos que los frutos están maduros, sabemos que el verano está cerca. Amén. Lean Mateo 24, capítulo 24, versículo 3 al 14. Y en San Mateo 24, 36 al 44, como en los días de Noé. Como en los días de Noé. El arca representa a la iglesia, querido amigo. Ahora vemos también el amor de Dios es eterno. Nadie sabe, ni aún nosotros sabemos cuándo es el tiempo que vamos a vivir. Algunos viven hasta los 100, otros hasta los 80, otros 90, otros 70. Otros no tienen la misma gracia o suerte, adultos, jóvenes, abuelos, niños. Para algunos la vida es corta, pero para otros la vida es larga. Pero sea larga o sea corta la vida, si la comparamos con la eternidad, veremos que corta es nuestra vida en este mundo, llamada tierra. ¿Vemos qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver en el Salmo, capítulo 103, versículo 15, del 16 al 17. Dice, los 3 primeros versículos dicen que la vida está comparada con una hierba y una flor que pronto se marchita, pero el amor de Dios es eterno. Dice así la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Uno de los tantos ejemplos bíblicos del gran amor de Dios es por la humanidad, encontramos en el arca de Noé. Ese es el gran amor de Dios. Y dice, la flor sale, la flor crece, sale el sol, después se marchita. Así somos nosotros, ¿no? Crecemos y después morimos. Bendito sea Dios. Ahora quiero hablarle de algo maravilloso y con esto terminamos, que habla sobre el ayuno. Primero, acompañamos por confesión de pecados, ¿sí? El ayuno. Por ejemplo, el ayuno va primero. ¿Qué es el ayuno? Que a Dios le agrada. Primero va acompañado con confesión de pecados. Cuando ayunamos, tenemos que confesar los pecados, los nuestros, de nuestra familia, de nuestros gobernantes.
Ahí en 1 Samuel capítulo 7, versículo 6, dice, se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron por aquel día. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. También en el libro de Nehemías, capítulo 9:1, Nehemías 9:1, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie confesaron los pecados de sus padres. Entonces cuando ayunamos, que seamos específicos, que clamemos, que confesemos nuestro pecado. Dice, si mi pueblo se humillare, el Señor oirá desde los cielos y sanará la tierra. Nos escucha. Así que cuán grande es el amor de Dios, del principio a la eternidad. Así que queríamos bendecirlo avanzando la conquista, cuando la iglesia está unida, y vemos que todo nos lleva a la unidad. Separados, nada podemos hacer. El Señor nos dio todas las herramientas, nos dio toda la armadura, nos puso todo en nuestra mano para conquistar y poder llegar no solamente a la tierra prometida, a lo que Dios nos prometió, sino al cielo, que es la boda del Cordero. Esa tierra que aún en toda la historia hay un reposo para el pueblo de Dios, que todavía los antiguos no la alcanzaron, pero ese reposo va con nosotros también, junto con ellos. Por eso el Señor nos preparó para que todos vayamos a ese reposo, sea cosa que no lo podamos disfrutar, por una raíz de amargura, por una tristeza. No, el Señor se tarda. El reposo es la vida eterna, ¿sí? Esa es la vida eterna o la muerte eterna, una muerte eterna. Yo no quiero ir a una muerte eterna, quiero partir a los cielos con el Señor. Por eso es tiempo que nos pongamos en la brecha y creamos al Señor, la boda del Cordero. Imagínense, todo adorando al Señor, un abrir y cerrar de ojos. Así que los bendigo, desde ya el Señor los rebendiga y que estas enseñanzas, avanzando la conquista, haya sido mucha bendición para su vida. Y fíjese que esto nos renueva, no termina acá, nos renueva día a día. Así que el Señor bendiga. Desde ya los saluda el evangelista Daniel Antón. El Rey te llama, no te olvides, el Rey te está llamando para que comamos a la mesa de Él. Bendecido, y el Señor los bendiga ricamente.